Lo dejaron en la subasta encadenado hasta que un hombre callado la compró, la desbloqueó y se alejó sin decir una palabra. Fort Braxton, territorio de Wyoming, febrero de 1874. El final del invierno apretaba la ciudad fronteriza con puño de hierro, los bancos de nieve se acumulaban a lo largo de la calle principal embarrada, el viento cortaba entre las fachadas falsas de los saloons y los puestos de comercio. En el extremo más alejado del pueblo, el patio de subastas estaba medio protegido bajo un toldo de lona desgastado, su plataforma de madera resbaladiza por la escarcha, el humo de las pipas y el agudo sabor del tabaco de mascar mezclados con el calor rancio de cuerpos sin lavar apiñados. En algún lugar cercano, un piano de salón tocaba desafinado, sus notas ahogadas por el murmullo áspero de las voces y el tintineo de las monedas. Una orden brusca cortó el aire. «Sácala». La puerta al lado de la plataforma se abrió de golpe, y Evelyn fue llevada hacia adelante. Las cadenas mordían la piel de sus muñecas y tobillos, el hierro helado contra moretones viejos y nuevos. Su vestido estaba rasgado en el dobladillo, su tela delgada no hacía nada contra el frío. Un moretón morado sombreaba su pómulo, y su cabello, antes trenzado con esmero, colgaba suelto en mechones agitados por el viento. Tropezó en el escalón, la cadena entre sus tobillos raspando las tablas heladas, y la multitud se inclinó hacia adelante para verla mejor. «Está lo suficientemente sano», ladró el subastador, su voz desgastada por años de gritar. Le tiró del brazo para girarla hacia los postores como un ranchero mostrando ganado. «Puede trabajar en los campos o en las cocinas». «¿Quién me empieza con cero?» Unos pocos hombres gritaron, sus voces endurecidas por el whisky. La risa se extendió entre el grupo de espectadores. Un hombre silbó bajo. Otro sonrió y llamó, «Gírala hacia aquí». Evelyn mantuvo la vista en las tablas desgastadas bajo sus pies, con la mandíbula tensa contra el frío y la humillación. Desde el borde más alejado de la multitud, una figura se destacaba. Era alto, ancho de hombros, envuelto en un pesado abrigo de piel oscura. La capucha caía hacia atrás, revelando un rostro esculpido con líneas marcadas, una barba corta que sombreaba su mandíbula. Sus ojos, de un gris frío y constante, estaban fijos en ella, no con hambre, no con compasión, sino con una quietud que parecía abarcarlo todo. El canto del subastador subía y bajaba. 30, 35. ¿Quién tiene 40? El hombre alto levantó una mano enguantada. Su voz, baja pero firme, se escuchó por encima del ruido. «La tomaré». La puja se detuvo como si las palabras hubieran cortado el aire. El subastador parpadeó, luego sonrió, mostrando dientes manchados de tabaco. 40 es. Vendido. El hombre, Elías, subió los escalones sin prisa. No miró al subastador. En su lugar, se volvió hacia el guardia que sostenía su cadena. «Llave». El guardia frunció el ceño, pero lo entregó. Elías encajó el hierro en la cerradura de sus muñecas. La cadena emitió un clic agudo, abriéndose de golpe. Hizo lo mismo con sus tobillos. La última cadena se deslizó de su piel y cayó con fuerza contra la plataforma, produciendo un sonido estridente que silenció incluso a los que protestaban al fondo. Evelyn levantó los ojos hacia él por primera vez. Su mirada se encontró con la de ella, tranquila, firme, inquebrantable. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y bajó de la plataforma, atravesando la multitud que se apartaba hacia la calle principal cubierta de nieve. Sus botas dejaron profundas impresiones en la nieve revuelta. El viento atrapó el pelaje de su cuello, y en cuestión de momentos su figura comenzó a desvanecerse en el torbellino blanco. Evelyn se quedó en su lugar, el frío mordía profundamente donde había estado el hierro. El subastador ya se había vuelto hacia su siguiente lote, gritando a la multitud, pero ella apenas lo escuchaba. Sus manos colgaban libres. Bajó lentamente de la plataforma, cada movimiento sintiéndose irreal, y volvió su rostro hacia la calle por donde él había ido. La nieve caía con más fuerza ahora, sus huellas ya se desdibujaban, pero ella observó hasta que el último rastro de él desapareció en la tormenta invernal. En algún lugar del hueco doloroso de su pecho,
una pequeña y desconocida calidez echó raíces. Ella era libre, y el hombre que lo había hecho posible no había pedido nada a cambio. El viento no había cesado desde la subasta, empujando la nieve suelta en delgados y punzantes velos por la calle vacía. Evelyn caminaba con la cabeza agachada, los brazos bien ajustados alrededor de su cintura. La multitud se había dispersado hacia los saloons y los estufas calientes, dejando solo el chirrido de los letreros oscilantes y el crujido de sus propias botas sobre el hielo endurecido. Una anciana con un chal remendado salió de una puerta mientras Evelyn pasaba. «Pareces medio muerta de hambre, niña». Le presionó un pequeño trozo de pan grueso en la mano a Evelyn. Antes de que Evelyn pudiera hablar, la mujer sacudió la cabeza y volvió a entrar, la puerta cerrándose contra el frío. Evelyn se quedó sola, el pan áspero en su palma. Arrancó un trozo, masticando sin saborear. No había a dónde ir, ningún nombre al que recurrir. Pero en el inquieto torbellino de sus pensamientos, una imagen se veía regresando. Ojos grises bajo la capucha de un abrigo forrado de piel, firmes y silenciosos. Recordó el sonido de las cadenas golpeando la madera. Ajustándose más el chal, Evelyn dio la espalda al pueblo y comenzó a caminar. La nieve se profundizaba rápidamente más allá de los últimos edificios, el camino se estrechaba hasta convertirse en un sendero entre álamos desnudos. Su aliento se elevaba en rápidos estallidos helados, y cada paso se volvía más pesado a medida que las acumulaciones tragaban sus botas. El bosque se cerraba, los pinos negros se apretaban, sus ramas se hundían con el blanco. El viento se canalizaba entre los troncos, una cuchilla cortante contra sus mejillas. Trató de orientarse, siguiendo lo que pensaba que era el camino de un trampero, pero el sendero desapareció en un hueco soplado por el viento. Horas, o lo que parecían horas, pasaron. El pan se había acabado, sus dedos estaban entumecidos y rígidos dentro de guantes delgados. Tropezó con una ruta enterrada, apoyándose en las rodillas. La nieve se filtró a través de su falda, helada y ardiente. Siguió adelante. Su visión titilaba en los bordes, el mundo se desvanecía en gris. Cada respiración le raspaba la garganta. Sus manos y pies ya no dolían. Se sentían pesadas, ajenas, como si pertenecieran a otra persona. Luego, primero tenue, luego más fuerte, llegó un destello de amarillo a través de los árboles. Parpadeó, temiendo que fuera un truco de la nieve. Pero cuando se giró hacia él, el resplandor se estabilizó. La cabaña se encontraba en un pequeño claro, su techo cubierto de nieve, con humo saliendo de la chimenea. La luz provenía de una ventana junto a la puerta. Llegó al porche y logró dar un golpe antes de que sus rodillas cedieran. La puerta se abrió. Thaddeus llenó el marco, más alto de lo que ella recordaba, sus hombros bloqueando la tormenta detrás de él. Por un latido. Él simplemente la miró, el cabello enredado con nieve, la piel pálida bajo la quemadura del viento, los ojos apagados por el agotamiento. Luego dio un paso adelante y la atrapó antes de que cayera al suelo. Sin decir una palabra, la llevó adentro. El calor la golpeó como una ola, mareándola después del frío. La sentó en una silla baja junto a un hogar de piedra, donde un fuego crepitaba brillante, luego alcanzó una gruesa manta de lana que colgaba del respaldo de la silla. La envolvió alrededor de sus hombros, ajustándola hasta que quedó acurrucada en su peso. Se agachó a sus pies, moviendo los dedos con cuidado deliberado para desatar sus botas. Estaban rígidos por el hielo. Se las quitó lentamente, apartando las medias empapadas. Sus dedos de los pies estaban blancos en las puntas. Colocó ambos pies cerca del fuego, luego trajo una pequeña tetera de la estufa. El vapor se enroscaba desde el pico mientras vertía un líquido oscuro en una taza de estaño. Se lo presionó en las manos, cerrando sus dedos alrededor del calor. «Bebe», dijo en voz baja. Ella obedeció, el calor del té ahuyentando el dolor de su garganta. No le preguntó por qué había venido, no la regañó por el riesgo. Solo añadió otro tronco al fuego, las llamas saltando alto, y la miró una vez, para asegurarse de que estaba firme en la silla. El peso en sus extremidades comenzó a aliviarse.
El fuerte traqueteo del viento afuera se desvaneció en un zumbido sordo, suavizado por el crepitar constante del fuego. Dejó que la taza descansara en su regazo, sus párpados demasiado pesados para mantenerlos abiertos. Lo último que sintió antes de que el sueño la reclamara fue el calor de la manta en sus hombros y la sensación, frágil pero segura, de que por primera vez en muchos meses, estaba a salvo. La nieve se deslizaba por las pequeñas ventanas, cada copo atrapando la última luz tenue del día. Dentro, la cabaña brillaba con el cálido oro del fuego. El olor a humo de pino persistía, mezclándose con el leve toque del aire frío cada vez que se abría la puerta. El pestillo hizo clic y la puerta se abrió hacia adentro. Thaddeus entró con los hombros anchos, su abrigo cubierto de blanco. En una mano, llevaba un liebre de raquetas recién cazada, su pelaje aún brillante contra el oscuro cuero de sus guantes. Evelyn, agachada junto a la estantería con una pequeña pila de volúmenes desgastados, se giró al oír el sonido. Cerró la puerta con firmeza, luego se paró en la alfombra para quitar la nieve de sus botas y mangas antes de cruzar el umbral. Dejando el cabello sobre la mesa, dijo simplemente, «Cena fresca esta noche». Evelyn dudó solo un momento antes de enderezarse y acercarse. «¿Puedo ayudar?», ofreció, su voz tranquila pero firme. La cabaña era modesta pero ordenada. Una mesa de tablones pesados, unas pocas sillas desiguales, un estante con cuchillos bien afilados sobre el mostrador. Manojos de hierbas secas colgaban de las vigas, su aroma tenue pero reconfortante. Tata se movió hacia la mesa, seleccionando una pequeña hoja curva. «Necesitarás pelar la piel en un solo movimiento», explicó, sosteniendo el cabello con suavidad. La miró antes de colocarla en la tabla. «¿Te importa si te guío?». Ella sacudió la cabeza y él le mostró cómo agarrar el cuchillo, cómo deslizarlo limpiamente a través de la piel. Sus manos eran grandes y ásperas por el trabajo, pero su toque se mantenía ligero, dirigiendo en lugar de forzar. Cuando sus dedos titubearon, él se retiró ligeramente, dejándola intentar por su cuenta. Lado a lado, su torpeza inicial se suavizaba con cada paso, a veces sus manos se rozaban. Breves momentos no planeados que ninguno de los dos comentó. Cuando la carne estuvo lista, Thaddeus midió sal gruesa, pimienta negra molida y una pizca de hierbas trituradas de una pequeña lata. El aroma se elevó cálido y penetrante mientras lo frotaban en la carne. Colocó la olla sobre el fuego, el cabello comenzando a chisporrotear en un charco poco profundo de caldo. Evelyn observó las llamas enrollarse alrededor de la olla de hierro antes de preguntar, «¿Por qué te alejaste ese día en la subasta?». Durante un rato, el único sonido era el suave silbido de la cocción. Thaddeus mantuvo los ojos en el fuego. «Porque no me debías nada», dijo al fin. Su voz era firme, casi lo suficientemente baja como para perderse bajo el crepitar de la madera. Nadie debería deber nada por su propia libertad. Las palabras se asentaron entre ellos, más pesadas que el silencio que siguió. Evelyn sintió que algo se aliviaba dentro de ella, una mezcla desconocida de alivio y gratitud. Thaddeus sirvió una taza de té de la tetera y la colocó en la mesa, deslizándola hacia ella hasta que estuvo al alcance de su mano. Más tarde, cuando fue a buscar otro manojo de leña, apiló la mayor parte cerca de su silla para que no tuviera que salir afuera a buscar más. Comieron con el viento golpeando débilmente las contraventanas, el fuego crepitando en la chimenea. Evelyn dio su primer bocado y sonrió. «Está bueno», dijo ella. Thaddeus asintió levemente, una chispa de sonrisa apareció en su boca antes de desvanecerse nuevamente. El silencio que se extendía entre ellos ya no era tenso. Era cómodo. Después de la comida, Evelyn recogió los platos, enjuagándolos en un recipiente con agua tibia. Thaddeus limpió la mesa, sus movimientos sin prisa. Cuando la cabaña volvió a estar en orden, ella se quedó junto al hogar, con las manos calentadas por el fuego. «Buenas noches», dijo finalmente, las palabras suaves pero deliberadas. Tata se detuvo al poner otro tronco en el fuego. La miró, su expresión inquebrantable, pero su tono suave. «Duerme tranquila, Evelyn». Más tarde, acostada bajo gruesas mantas,
Escuchó el viento peinando los árboles afuera. Por primera vez en años, el sonido no la hizo estremecerse. La luz del fuego pintaba suaves sombras en las paredes, y la seguridad, real y sólida, se asentaba sobre ella como una segunda manta. La nieve crujía bajo sus botas mientras se adentraban más en los árboles. El aire era cortante, cada respiración una pequeña nube. Thaddeus caminaba adelante, con el rifle en la mano, sus ojos escaneando la maleza en busca de movimiento. Evelyn seguía unos pasos detrás, llevando un saco para las trampas y cualquier cosa que pudieran recoger en el camino. Habían estado fuera por más de una hora, y el ritmo tranquilo de la caza era constante. Paso, pausa, escanear. Thaddeus se agachaba de vez en cuando para revisar una trampa, reajustando una, guardando la captura de otra en su bolsillo. Evelyn se arrodillaba para recoger leña cuando podía, metiendo las pequeñas ramas en su mochila. Fue cuando se enderezó después de recoger un puñado de piñas que el sonido la alcanzó. Bajo, gutural, cercano. Se congeló. De entre dos árboles, emergió un enorme oso negro, su pelaje de garrapatas invernales erizado, con la cabeza girando hacia ellos. Thaddeus reaccionó al instante, levantando su rifle. El estallido del disparo rompió la quietud, pero la bala solo rozó, astillando la corteza detrás del animal. El oso bramó y cargó. «Thaddeus». La voz de Evelyn resonó aguda en el aire frío. Ya estaba recargando, pero el oso estaba cerrando la distancia demasiado rápido. La mirada de Evelyn se desvió. Allí, en la nieve junto a su última trampa, yacía la pistola de cañón corto que había dejado momentos antes. Se lanzó hacia él, sus guantes limpiando la nieve del mango mientras lo levantaba con ambas manos. El oso estaba casi encima de ellos. No pensó, solo apuntó a la masa más grande que pudo ver, su hombro, y apretó el gatillo. El retroceso le sacudió los brazos, pero el disparo dio en el blanco. El oso tambaleó, su carga se rompió mientras rugía de dolor. Thaddeus aprovechó ese momento, levantando su rifle de nuevo. Su segundo disparo fue limpio y definitivo. El bosque quedó en silencio, excepto por el sonido entrecortado de su respiración. Evelyn se dio cuenta de que todavía sostenía la pistola, con las manos temblando ligeramente. Él se acercó a su lado, con su propio rifle ahora bajado. La miró durante un largo momento, los copos de nieve derritiéndose en su cabello y en la línea áspera de su mandíbula. Luego puso una mano en su hombro, no pesada pero firme. «Nos mantuviste vivos a los dos», dijo, y por primera vez desde que lo conoció, su boca se curvó en una sonrisa real y desprotegida. El nudo de miedo en su pecho se aflojó. Había entrado en este bosque pensando que solo era un peso extra para él. Pero ahora sentía que algo cambiaba. Ella había actuado y había importado. Se quedaron allí un momento más, el oso yacía inmóvil a unos metros de distancia, el viento movía suavemente los pinos. Luego, Thaddeus recogió la pistola de sus manos, la revisó y la deslizó de nuevo en su cinturón. «Terminemos con esto», dijo en voz baja, asintiendo hacia el camino a casa. Evelyn lo siguió, sus pasos más ligeros que al principio, la nieve bajo sus botas ya no se sentía tan fría. La tarde estaba tranquila, con ese tipo de quietud que se asentaba profundamente en las paredes cuando la nieve afuera caía lenta y constantemente. Evelyn se movía por la cabaña con un ritmo al que se había acostumbrado, enderezando los sacos de dormir, barriendo los trozos de agujas de pino que habían traído sus botas y limpiando las superficies de madera hasta dejarlas suaves. Llevó al pequeño escritorio en la esquina, su superficie desgastada hasta alcanzar un brillo apagado por años de uso. Unos pocos libros estaban apilados ordenadamente en un extremo, una taza de lata llena de lápices y trozos de carbón. Ella extendió la mano para tomar un paño y limpiar la parte superior, su mano rozando el borde del cajón superior. Se deslizó abriendo con un suave chirrido. Dentro no había mucho, solo un trozo de pergamino doblado, una pequeña talla de madera de un pájaro y una bufanda. Estaba hecho de lana, con el tejido suelto en algunos lugares. El hilo una vez brillante se desvaneció a un crema apagado. A lo largo de los bordes,
los hilos se habían deshilachado, enrollándose suavemente como papel viejo. Evelyn lo levantó con ambas manos, sintiendo la sorprendente ligereza de él. Lo alisó sobre sus palmas, notando el tenue aroma a cedro que se aferraba a las fibras. Era claramente una bufanda de mujer, delicada y cuidada mucho después de su mejor momento. Se giró al oír el sonido de la puerta abriéndose. Thaddeus entró, sacudiendo la nieve de sus hombros, su expresión tan firme como siempre hasta que sus ojos se posaron en lo que ella sostenía. Él se detuvo. El cambio fue sutil pero agudo. Su mirada se posó en la bufanda y se quedó allí, su mandíbula se tensó lo suficiente para que ella lo notara. Estaba sacudiendo el polvo, comenzó ella, con la voz baja. No lo hice a propósito. Está bien, dijo rápidamente, aunque su tono era más pesado de lo habitual. Se acercó, tomando la bufanda de sus manos con un cuidado que era casi reverente. Lo sostuvo por un momento, sus dedos recorriendo el borde desgastado antes de volver a hablar. Era de mi hermana, dijo. La palabra parecía pesar algo en el aire. Evelyn no se movió, sintiendo que esta no era una historia que él contara a menudo. Era más joven que yo, con la cabeza llena de ideas obstinadas, siempre corriendo adelante de donde debería estar. La dejé un invierno para revisar las trampas más al norte. Pensé que volvería en unos días. Se detuvo, su pulgar rozando un enganche en la lana. Cuando regresé, ella ya no estaba. Vendida mientras yo estaba fuera. A un lugar en el pueblo al que nadie entra sin vergüenza. El pecho de Evelyn se apretó. La busqué, continuó él, con la voz más baja ahora. La encontré semanas después en medio de una tormenta de nieve. Ella había corrido, pero el frío llegó a ella antes que yo. El silencio que siguió fue denso. El crepitar del fuego de repente resonó en el pequeño espacio. Los ojos de Evelyn se posaron de nuevo en la bufanda, ahora sostenida en sus grandes manos como si fuera algo frágil. Ella lo usaba cada invierno, dijo Thaddeus, casi para sí mismo. Lo guardé porque era todo lo que me quedaba. La mente de Evelyn se llenó con las piezas que no había entendido antes. La forma en que había aparecido en la subasta sin dudar, la liberación inmediata de sus cadenas, la distancia silenciosa que mantenía. No era solo amabilidad. Era un voto. Me salvaste, dijo ella suavemente. Sus ojos se elevaron hacia los de ella, y por un momento, algo desprotegido parpadeó allí. No preguntes, Ro. No iba a dejar que volviera a suceder, dijo simplemente. Ella tomó una respiración lenta, el peso de su pérdida asentándose junto al suyo. Sin pensar demasiado en ello, se acercó, su mano encontró la de él, los dedos rozando la aspereza de su piel. No intentó hablar. No había palabras lo suficientemente grandes para abarcar lo que ambos llevaban. El toque fue suficiente. Eso no se apartó. Su agarre tampoco se apretó, simplemente se mantuvo firme y cálido. Se quedaron así un rato, la nieve seguía cayendo afuera, el fuego proyectando un suave resplandor sobre la habitación. Cuando Evelyn finalmente lo soltó, el silencio entre ellos se sintió diferente, no vacío, sino compartido. Él dobló la bufanda con cuidado, devolviéndola al cajón, luego lo cerró sin hacer ruido. Ninguno de los dos habló mientras regresaban a su trabajo, pero el aire había cambiado. Evelyn sabía sin lugar a dudas que el silencio ya no era una barrera entre ellos. Era un entendimiento. La noche estaba lo suficientemente fría como para atravesar la lana más gruesa. La luna colgaba baja, medio oculta por nubes errantes, su luz pálida derramándose sobre la cresta nevada. Dentro de la cabaña, el fuego se había reducido a brasas, proyectando un tenue resplandor naranja por toda la habitación. Thaddeus estaba reparando una correa de cuero en la mesa cuando ocurrió. Un sonido, débil pero distinto, rompió el silencio. El ladrido de un perro, luego otro. Se congeló. Evelyn levantó la vista de la colcha que estaba doblando. ¿Qué pasa? Levantó una mano para pedir silencio, sus ojos se estrecharon hacia la puerta. El ladrido se acercaba, acompañado por el crujido de las botas sobre la nieve dura, demasiadas para ser un viajero ocasional.
Nos han encontrado, murmuró. Se levantó, moviéndose con un silencio deliberado hacia el estante de armas. De él tomó su Winchester y revisó la recámara. Luego cruzó hacia la ventana y apagó la lámpara, sumiendo la cabaña en la sombra. La repentina oscuridad agudizó los sonidos exteriores, las voces bajas, las risas apagadas de hombres que se creían cazadores. «Mantente agachada», le dijo, voz baja y firme. Un momento después, el primer disparo resonó en la noche, rompiendo un cristal cerca de la puerta. Thaddeus se arrodilló, devolviendo el fuego a través de la ventana. El grito de un hombre resonó, seguido por el rápido golpe de pasos en retirada. Pero llegaron más. Las formas se movían en el dosel. Sombras deslizándose entre sombras. Las balas impactaron contra las paredes exteriores de la cabaña, enviando astillas al aire. Thaddeus cambió de posición, disparando con calma y precisión, cada tiro deliberado. Evelyn podía oírlo respirar con calma, como si hubiera hecho esto 100 veces antes. Luego, un grito agudo y desgarrador. Thaddeus retrocedió, su rifle resonando al caer al suelo. Los ojos de Evelyn se fijaron en la mancha oscura que se extendía por su hombro. «¿Estás herido?», exclamó ella. «Estoy bien», Puerta gruñó, agarrando su revólver con la mano buena. Ella se lanzó hacia la entrada justo cuando uno de los hombres intentaba abrirla a la fuerza. Sin pensarlo, agarró el cuchillo de caza del estante. La puerta se abrió unos centímetros hacia adentro antes de que ella embistiera con su hombro, clavando la hoja con fuerza a través de la rendija. Un juramento resonó, seguido por pasos en retirada y el crujido de la nieve mientras el intruso retrocedía. Thaddeus siguió disparando, sus tiros espaciados para empujarlos más lejos. Otro grito, luego silencio, reservado para la respiración pesada de los hombres en la oscuridad. En algún lugar allá afuera, uno de ellos gritó: «El pueblo está demasiado cerca. Volveremos». El crujido de las botas se desvaneció entre los árboles. Los perros ladraron una vez más, luego se quedaron en silencio. Evelyn se quedó en la puerta, con el cuchillo aún en su mano, hasta que la noche se calmó de nuevo. Solo entonces se dio la vuelta. Tatas estaba apoyado contra la pared, su revólver colgando inerte en su mano, su respiración irregular. Thaddeus dejó caer el cuchillo y estuvo a su lado en segundos. La sangre de su hombro fluía demasiado rápido, empapando la áspera tela de su camisa. «Siéntate», ordenó, guiándolo hacia la mesa. No discutió, lo cual la asustó más que el tiroteo. Ella rasgó una tira del paño más limpio que pudo encontrar y la presionó con fuerza contra la herida. Su mandíbula se tensó, un siseo escapó entre sus dientes. «Es solo un rasguño». Ella sacudió la cabeza con fuerza. «Has perdido demasiada sangre para que sea solo cualquier cosa». Sus manos temblaban, pero mantenía la presión constante, la tela se calentaba rápidamente bajo sus palmas. Podía escuchar el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos, los ecos de los disparos aún resonando en su mente. Por un momento, no hablaron. Sus ojos se mantuvieron en los de ella, y allí vio la misma determinación que había llevado desde el día en que lo conoció. Terco, inamovible, pero no cruel. Cuando la hemorragia comenzó a disminuir, exhaló temblorosamente, vendando la herida lo mejor que pudo. «Deberías haberme dejado tomar el primer disparo», murmuró, más para cubrir la tensión en su garganta que por otra cosa. Su boca se curvó, tenue, pero real. «No podía arriesgarme». Ella ató el nudo en el paño, sus dedos rozando su brazo justo por encima de la herida. «Y no podía arriesgarme a perderte». El fuego estaba casi apagado, la cabaña aún en sombras, pero Evelyn no se movió para reavivarlo. Se quedó a su lado, manteniendo su mano firme sobre el vendaje, sintiendo el vaivén de su respiración. Fuera, el caballero de la montaña se acercaba de nuevo, frío, vasto y silencioso. Pero dentro, el peligro había pasado. Por ahora, la tormenta había pasado, dejando al mundo envuelto en un silencio tenue. La luz se filtraba a través de la estrecha rendija en las contraventanas de la cabaña, derramándose en suaves franjas sobre las tablas del suelo.
El olor a humo de leña persistía, mezclándose con el tenue sabor a pólvora, que aún se aferraba al aire. Evelyn se sentó al lado de la cama, con las manos firmes mientras desenrollaba el vendaje endurecido por la sangre del hombro de Thaddeus. Su piel estaba marcada con moretones, la línea roja y enojada de una rozadura de bala cortando a través del músculo. «Podrías haberte ido», dijo ella en voz baja, su voz apenas por encima del susurro del fuego. «Pero te quedaste por mí». La mirada de Thaddeus encontró la de ella, sus ojos sombreados pero firmes. «No podía perder a alguien otra vez», murmuró, con la voz áspera por el cansancio. «No tú». Se miraron a los ojos, y por primera vez no había muro entre ellos, ninguna deuda no dicha, ningún espacio guardado, solo la verdad. Cuando la herida fue limpiada y vendada de nuevo, Thaddeus se recostó, el agotamiento tirando de él. Evelyn alisó la manta sobre él, sus dedos se detuvieron un momento en su mano antes de levantarse. Para el final de la semana, él estaba lo suficientemente fuerte como para caminar sin titubear. La cabaña se sentía demasiado quieta ahora, demasiado atada al recuerdo de esa noche. Así que empacaron ligero, solo lo que podían llevar, y se dirigieron hacia el valle. El camino serpenteaba a través del mismo bosque donde casi se había congelado hasta morir. La nieve se estaba despejando ahora, dando paso a parches de tierra oscura y hierba pálida. «Se siente diferente, ¿verdad?», dijo Evelyn. Thaddeus la miró. «Es el mismo bosque, solo que no lo estamos recorriendo de la misma manera». Hablaban mientras recorrían la tierra en el valle inferior, un jardín, un gallinero, tal vez incluso un caballo para Samuel, si alguna vez tuvieran uno. Tal vez un pequeño corriendo por ahí, añadió Thaddeus con tanta naturalidad que hizo sonreír a Evelyn. Al mediodía llegaron al pequeño cementerio escondido en la ladera del valle. Las tumbas estaban marcadas con simples cruces de madera, sus nombres tallados en profundidad. Thaddeus se detuvo ante una, desgastada y gris. Evelyn se arrodilló, quitando la nieve del suelo, y colocó un puñado de violetas silvestres allí. «Estaría orgullosa de ti», dijo ella. No respondió, pero sus dedos se apretaron suavemente alrededor de los de ella. El resto del día los llevó al pueblo, donde la vida bulliciosa continuaba a pesar del persistente frío invernal. Compraron tramos de pino resistente, sacos de semillas para la siembra de primavera y una ventana panorámica que Evelyn ya había decidido que daría al sol de la mañana. En la tienda de abarrotes, Thaddeus recogió un vestido doblado de suave algodón azul cielo y lo puso sobre el mostrador. «Para la dama de la casa», dijo el tendero con calidez. Evelyn sintió que sus mejillas se calentaban, pero Thaddeus solo le dio una leve sonrisa comprensiva. Para cuando empezaron a subir de nuevo por el sendero de la montaña, el aire se había vuelto más cálido, fragante con la tierra descongelada. El deshielo se filtraba en estrechos arroyos y brotes pálidos emergían del suelo. Al doblar una curva, Evelyn se rió suavemente. «Podríamos necesitar más espacio algún día». Eso estudió su rostro, las comisuras de sus labios girando. «Algún día pronto». Llegaron a la cabaña justo cuando el sol derramaba oro sobre el valle. La luz llenó el umbral mientras entraban, llevando consigo madera, semillas y la tranquila certeza de que estaban construyendo más que paredes. Esa noche, el fuego ardía brillante, proyectando su resplandor sobre su pequeña mesa. Evelyn se sentó lo suficientemente cerca como para escuchar el ritmo constante de la respiración de Thaddeus, el sentido de peligro detrás de ellos reemplazado por algo más profundo. Paz. Las paredes de la cabaña ya no se sentían como un refugio contra el mundo. Se sentían como en casa. La primavera había llegado finalmente a la montaña. El deshielo corría en cintas plateadas por las laderas, alimentando los arroyos que cantaban sobre piedras lisas. El prado debajo de la cabaña ardía con flores silvestres, lupinos morados y ranúnculos amarillos, asintiendo con la brisa. Evelyn estaba de pie en el porche, la luz del sol brillando en su cabello, sus ojos buscando la línea de árboles donde Thaddeus regresaba. Un manojo de troncos cortados descansaba sobre su hombro, su paso firme y seguro sobre el terreno blando. Detrás de ella,
El agudo ladrido de la risa resonó. Samuel, su hijo de 4 años, pasó corriendo entre sus piernas, abrazando un cachorro que se retorcía contra su pecho. «Mamá, mira. Me está persiguiendo». El perrito ladró, moviendo la cola furiosamente mientras Samuel bailaba para alejarse de una persecución imaginaria. «Ten cuidado», Sam llamó Thaddeus al llegar al porche, bajando las vigas al suelo con un suave golpe. Evelyn dio un paso adelante para tomar una de las vigas. Juntos, los tres llevaron la madera adentro. Estaban añadiendo una nueva habitación, el propio espacio de Samuel con una ventana orientada al amanecer, para que la primera luz se derramara sobre su cama cada mañana. Cuando el trabajo se detuvo, Evelyn se sentó con Fatty mientras ella se movía por los escalones del puerto, Samuel revolcándose en la hierba con el cachorro. «¿Crees que amará este lugar tanto como nosotros?», preguntó. «Si crece con risas en estas paredes», dijo Thaddeus, siguiendo con la mirada a su hijo. «Lo hará». «Ya lo hago», gritó Samuel sin mirar hacia arriba, su voz burbujeante de certeza. Ambos se rieron, el sonido mezclándose con el viento entre los pinos. Los días estaban llenos de pequeños actos de cuidado. Thaddeus le construyó a Samuel una estantería, tallando pequeños animales en la madera. Evelyn tejió una nueva manta para su niño, el hilo del verde profundo del lago del valle en verano. Samuel la ayudó a plantar flores alrededor del porche, sus pequeñas manos oscuras de tierra, su sonrisa amplia mientras declaraba cada fila perfecta. A medida que caía la tarde, los tres se acomodaron en el porche para ver cómo el sol se hundía detrás de la línea de montañas. El cielo se tornó en oro fundido, luego en rosa y violeta. Samuel descansó su cabeza en el regazo de Evelyn, con los párpados pesados. La mano de Thaddeus encontró su hombro, cálida y sólida. «Hemos recorrido un largo camino desde aquel día en la subasta», dijo en voz baja. Los dedos de Evelyn se cerraron alrededor de los suyos. «Y nunca volveremos atrás». De su bolsillo, Thaddeus sacó una pequeña pulsera de plata. 3 letras estaban grabadas en la banda. H, C y S. «Esto es para la familia que construimos», le dijo. Evelyn se lo puso en la muñeca, el metal frío contra su piel. Los diminutos dedos de Samuel rozaron las letras. «Eso significa que estaremos juntos para siempre, ¿verdad?» «Correcto», dijo Thaddeus. Su voz era firme, pero sus ojos se suavizaban de la manera en que solo lo hacían para las 2 personas sentadas a su lado. La noche cayó lenta y suave. Las ventanas de la cabaña brillaban doradas contra la oscuridad. Dentro, la risa de Samuel volvió a burbujear mientras el cachorro rodaba por el suelo. Fuera, las flores silvestres se movían en el aire nocturno, y la montaña permanecía silenciosa y fuerte como si estuviera vigilando. En el refugio que construyeron juntos con un amor que superó las tormentas, cada amanecer encontraba a la familia Cole aún de pie, más fuerte, más cálida y finalmente en casa. Y así, en las altas y salvajes montañas del oeste americano, Evelyn, Thaddeus y el pequeño Samuel encontraron una paz que nunca pensaron que verían. Una vida construida con valentía, confianza y amor que resistió todas las tormentas. Si disfrutaste de este viaje hacia la frontera indómita y los corazones que se encontraron allí, asegúrate de suscribirte a Wild West Love Stories. Hay más historias esperándote. Historias de determinación, romance y esos momentos silenciosos que lo significan todo. Quédate con nosotros para el próximo viaje. El oeste es vasto y el amor está ahí fuera.